Estamos entonces con un tema interesante: cómo hacer para detectar las preferencias comunicacionales del comprador. ¿Y por qué es tan importante detectar las preferencias comunicacionales? Porque es importante saber cómo se comunica y cuál es la preferencia comunicacional del comprador para poder comunicarse la preferencia de ellos, de cada uno de ellos. Esta temática, que la desarrollamos con mucho detalle junto a Pablo, que es el tutor de nuestros programas y con el que vamos a compartir hoy día este trabajo, estos minutos, estos 20 a 30 minutos que tendremos, como para desarrollar este tema y plantearles incluso una inquietud para que todos ustedes vayan entrando en la era de las neurociencias aplicadas, en este caso, a la compra y venta. Y mejor decir, ¿a la venta y compra? No, tenemos que lograr que el comprador te compre y no ser un push solamente de ventas. Por eso tenemos que trabajar este tema. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desafío entonces. Empezamos. En primera instancia, lo que hay que aprender a percibir. Fíjense, antaño decíamos que el buen vendedor era el verborrágico que tapaba de palabras al comprador. Pues ya no es tan así, porque hoy día es necesario percibir para comprender mejor al comprador. Porque percibir significa entenderlo, comprenderlo y tal vez ya no solamente averiguar qué es lo que el comprador quiere detrás del requerimiento que te está planteando. ¿Por qué digo esto? ¿Saben que hay una técnica que se denomina backtrack, que nosotros, traducido al español, lo hemos puesto en el libro de neuroventas que hemos compartido con Pablo, lo hemos puesto algo así como retroacción de requerimientos? ¿Por qué digo esto? Porque el vendedor, normalmente influenciado por el léxico, por las promociones, por las publicidades, dice a veces, a través de la marca que pide y a través del nombre de un producto que pide, dice lo que quiere, pero no necesariamente es lo que necesita. Por eso hablamos de retroacción y por eso decimos, es importante percibir. Pero junto con la percepción, también es importante saber comunicar. Por eso, al mismo tiempo que detectar la preferencia comunicacional, hay que resolver la capacidad comunicacional del propio vendedor, que en definitiva puede desarrollar más efectividad, no cantidad de verba, más efectividad en el tema. Por eso también incluimos en esto la posibilidad de que el vendedor desarrolle una capacidad de autocomunicación, porque de eso se trata. La autocomunicación, en definitiva, es como empezar a trabajar en una nueva era de las comunicaciones, una nueva era en la que la neurociencia nos explica de qué trata, de qué va este tema. Por eso hablamos de hacer una diferenciación. La verbalización no es comunicación, es cantidad de palabras. Por eso entendemos que tenemos que detectar la preferencia comunicacional previamente. Para lo cual hay que entrenar a los compradores y entrenar a los vendedores. Al mismo tiempo, ambos dos conllevan una verdadera situación en la que tienen que entender que esto tenemos que manejarlo con un criterio y para lo cual tenemos que volver a entrenarlos. Pablo, a ver, ¿qué opinas del tema? Hay dos cosas sobre esto que son bastante importantes como complemento. Una es que esto es algo que es bueno aplicarlo en la vida en general. Ser vendedores, somos vendedores, estamos comprando y vendiendo todo el tiempo, solo que de otra manera, hasta para decidir qué película vamos a ir a ver o a qué lugar vamos a ir a cenar. Con lo cual siempre es bueno tener una práctica para saber cómo captar la forma de comunicarse mejor con el otro, por ejemplo, a través de las preferencias comunicacionales. Y una cosa muy importante es que esto se logra con práctica. Todo esto se logra practicándolo a diario, tratando de captar en los demás qué preferencias tienen, con las personas que tenemos cerca, por ejemplo. Bien, entrenamiento. Hay que entrenarse a percibir. Miren, primer consejo. No tenemos que ser sujetos pasivos de lo que ocurre en torno, sujetos pasivos de lo que se mueve en torno y perseguimos pasivamente a través de la vista, sujetos pasivos de lo que se oye en el entorno. Tenemos que empezar a detectar más cosas. Yo siempre pongo un ejemplo. Aprendamos del ciego, que carece del sentido de la vista, pero sin embargo tiene más capacidad de oír, tiene más capacidad de sentir, tiene más capacidad con los 4 sentidos que tiene. Entonces, el entrenamiento moderno de los vendedores inicia con esta ejercitación. Captar más cosas, captar proactivamente
Mirar en lugar de solo ver, escuchar en lugar de solo oír. Y este es el primer elemento, porque la comunicación finalmente para el neurovendedor, incorporemos este término, tiene que ver con un conjunto de elementos verbales y no verbales que un vendedor utiliza consciente o no conscientemente. Y esto es importante. Si aprendemos y conscientemente decidimos comunicar como queremos comunicar, tendremos capacidad de liderar nuestra comunicación. Si no lo hacemos, en realidad igual comunicamos, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de cómo estamos comunicando y concretamente del resultado que obtengamos. Y esa comunicación incide en las respuestas de los clientes, pero también incide en nuestra propia capacidad y potencialidad de comunicación. Por eso estamos ante una necesidad, volviendo un poco a la fuente de todos los temas que hemos trabajado. La fuente que significa empezar a estudiar lo que pasa bajo el nivel de conciencia de las personas. Recuerden, nivel de conciencia es una pequeña parte de nuestra capacidad. Bajo el nivel de conciencia, todo el metaconsciente o subconsciente o no consciente, gran capacidad de analizar. Y aquí quiero traer lo que las programaciones neurolingüísticas nos ayudan para entender este tema. En primera instancia, ¿cómo podemos calcular la efectividad comunicacional de un vendedor? Con las experiencias y verificaciones que hemos hecho, podemos afirmar junto a los fundadores de la neurolingüística, programación neurolingüística, que el lenguaje corporal, esto que estoy haciendo, el gesto, el lenguaje corporal, la postura, todo esto tiene que ver con un 55% de la efectividad comunicacional. La modulación, el tono, la cadencia. Esto tiene que ver con un 38% de esa efectividad comunicacional. El contenido, en tanto efectividad, no es más que el 7%. No estoy midiendo cuánto contenido transmitimos, estoy midiendo cuánta efectividad logramos. Y esto es un tema que me parece crucial a la hora de definir cómo y la importancia de qué asignar como capacidad de detección de preferencias comunicacionales. Por eso decimos que hay que entrenar, incluso cruzando capacidades comunicacionales. Por ejemplo, hay que aprender a ver el sonido. Si yo escribiera aquí, splash, con signo de admiración, estarían oyendo un sonido. Si hay que oír las imágenes. En definitiva, cruzar las vías comunicacionales para potenciar la capacidad del vendedor. De esto es de lo que se trata. Y por cierto, esto nos genera ese poder comunicacional en el vendedor, que insisto, es el correlato de lo que tenemos que, de alguna manera, entender que refiere este gran concepto de la comunicación entre comprador y vendedor. Porque hoy por hoy, con las neurociencias, abonando todos los conocimientos, podemos decir que no solamente el vendedor vende, también el comprador se autovende. Y es el vendedor el que tiene que construir ese impulso en el cerebro del comprador para que sea el comprador el que se autovenda. En definitiva, lo que importa es generar esa capacidad de compra. Pablo, algunas reflexiones sobre este tema. Más que todo, hacer hincapié en que estas cosas que estamos explicando, de oír, de cruzar los sentidos, es algo que se hace a diario, solo que a veces no lo hacemos de forma muy consciente. El poder transformarlo en algo consciente es lo que potencia también todo esto. Correcto. Y aquí viene el capitulito importante. El entrenamiento para hacer aquello que creemos que hacemos bien y probablemente podríamos hacerlo mucho mejor. Entonces, vamos a precisar este tema. Todos tenemos 3 grandes tipos o categorías de preferencias comunicacionales. Una, la preferencia visual. A través de la vista percibimos la mayor cantidad de cosas en general todos los seres humanos. La segunda es la preferencia auditiva. Y la tercera es la preferencia kinestésica. Entendiendo por preferencia kinestésica todo lo que refiere al tacto, olfato, gusto, sensación, emoción. 3 categorías. Ahora, por cierto, todos tenemos las 3 categorías. Nada más que no todos las tenemos en el mismo orden de importancia ni en la misma dimensión de potencia. Algunos tenemos, en primera instancia, la percepción visual.
Otros tenemos en primera instancia la percepción auditiva y algunos lo tendrán kinestésica. Y en segunda instancia los de la visual tendrán auditivo, kinestésica. En segunda instancia los de la preferencia auditiva tendrán visual y kinestésica. Y así sucesivamente. Pero esto es importante porque esa es la preferencia básica comunicacional que tiene todo vendedor y comprador. Con lo cual, primer gran reflexión. Detectar la propia preferencia comunicacional en tantos vendedores para saber en qué versión comunicacional estamos comunicando y detectar la de tu comprador. Saber la preferencia comunicacional del comprador es tener el número privado de teléfono del comprador. Porque es el teléfono que atiende, porque es su preferencia comunicacional. Entonces, tenemos 4 grandes métodos o sistemas para detectar preferencias comunicacionales en uno mismo y en los compradores. La primera es a través de los predicados que utiliza. La segunda es a través de los tonos, modulaciones de la voz. La tercera es a través de la kinestésica, es decir, la postura, los gestos. Y la cuarta tiene que ver con los accesos visuales. Vamos a ver de qué se trata esto. Si nosotros detectamos que una persona utiliza términos como, por ejemplo, a primera vista, evidentemente, claro, color, oscuro, estamos hablando, evidentemente, de una persona de características visuales. No digo exclusivamente, digo preferentemente estos términos. Pero si en realidad dice escuchar, oír bien, hacer el sordo, hacer eco, estar a tono, estamos hablando de alguien que está evidenciando que prefiere lo auditivo. En cambio, si detectamos que utiliza preferentemente términos como sentir, cable a tierra, estar bien parado, contacto, términos que tienen que ver con el tacto, olfato, el gusto, emoción, esa es una persona kinestésica. Entonces, primer sistema, nos permite a priori saber de qué se trata una y otra preferencia en ese comprador o en esos compradores. Ya en el futuro veremos incluso qué hacer cuando tenemos una audiencia de más de una persona, porque evidentemente no todos tienen similar preferencia. Ahora, el segundo sistema de detección tiene que ver con la modulación, tono de la voz. Si uno habla de esta manera, que es mi característica habitual, es una preferencia visual, pero ¿cuántas veces recuerdan mis alumnos? Hay varios aquí anotados por lo que estoy viendo, que yo cambio el tono, la modulación, la cadencia. Estoy siendo kinestésico. Y un señor que tengo aquí al lado, con el cual he tenido grandes problemas comunicacionales, es el extremo contradictorio de mi preferencia visual. Porque es kinestésico. Porque es kinestésico. Esto tiene que ver entonces que si yo le quiero vender a él, o él tiene que venderme a mí, en mi caso lo que tengo que hacer es cambiar mi preferencia visual a una preferencia más kinestésica, más relajado, más tirado en el asiento, como suele estar, por cierto. ¿Se entiende? Y que no se ría, justamente porque esos son los problemas que hemos tenido de comunicación. Segundo sistema, entonces, corrijamos la anterior o convalidemos la anterior, la de los predicados, a partir de esto. Ya te dejo un rato para que me contradigas en lo que acabo de decir. Pero ciertamente, el tercer sistema tiene que ver con la gestuación y la posturación, y la postura. Esto significa, si yo gestúo hacia arriba, si estoy erguido, bien presentado, etc., estoy mejor presentado, ¿verdad? Es porque soy visual. Yo estoy de saquito, bien puesto, combinando todo. Soy visual. Y este hombre que está acá, y bueno, la camisa, así nomás. Total, es kinestésico. Esto es lo que pasa. Justamente con muchos compradores en relación a vendedores que no se dan cuenta de esta situación. Ahora, si yo estuviera gestuando hacia los costados, si yo estuviera más relajado en la silla, no tanto bien posturita como para que me vean bien, en realidad sería auditivo. Ahora, si estoy tirado, yo le puse una silla con un respaldo derecho para que no se me tire atrás, justamente, como si estuviera durmiendo. Ese, el que no gestúa, está demasiado relajado, demasiado tirado, ese es kinestésico. Tercer sistema, entonces, a corregir o convalidar las detecciones anteriores que hemos hecho por los sistemas anteriores, los 2 anteriores que utilizamos. Y el cuarto sistema tiene que ver con accesos oculares. ¿Han visto que algunas personas a las que abordan o
que les responden, al responder miran hacia arriba. ¿Han visto otras personas que miran hacia la línea del horizonte, hacia tu altura, cuando tienen que responder o afirmar algo? O miran hacia abajo, a la derecha muchas veces. Pues el que mira hacia arriba es preferentemente visual. Y el que mira hacia abajo es kinestésico. Y el que mira a la línea del horizonte es auditivo. Ahora, hay dos cuestiones en este interesantísimas. Fíjense. Puedo mirar hacia arriba y a la derecha. O arriba y a la izquierda. O al costado y a la derecha. O al costado a la izquierda. Analizando los nervios ópticos que conectan la vista con los hemisferios cerebrales, detectamos que los nervios ópticos del costado derecho del ojo derecho van al hemisferio derecho. Los del costado izquierdo del ojo derecho van al hemisferio izquierdo. Los del costado derecho del ojo izquierdo van al hemisferio derecho. El costado derecho van al hemisferio derecho. Izquierdo del ojo izquierdo al hemisferio izquierdo. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan lo que eran los hemisferios? El derecho es creativo. El izquierdo, razonador, memorizador. Si yo tengo los ojos apuntando al hemisferio derecho porque miro de esa manera, estoy buscando crear la respuesta. Te está inventando la respuesta. El que mira hacia la izquierda tiene que ver con recordación, sea visual o auditiva, según sea arriba o al costado. Interesante, ¿verdad? Esto se observa como aporte de la neurociencia, muchas veces incluso a partir de lo que luego de la neurolingüística se ha descubierto. Entonces, síntesis. La persona que utiliza términos visuales, colores, gráficas, etcétera, que habla alto, en voz alta, con gestuación hacia arriba y posturas seguidas, es una persona visual, típicamente visual. Ahora, la persona que habla con una modulación, con más cadencia, con términos auditivos, con términos sonoros, gestuación hacia los costados, relativamente relajada, es una persona auditiva. Y en tercer lugar, una persona muy relajada, que habla de la profundidad de su estómago, con términos que tienen que ver con el tacto, el gusto, emoción, sensación, eso es una persona kinestésica. Por eso entonces, tenemos que pensar que en el lenguaje comunicacional ya no se trata solamente de cantidad de palabras, sino que se trata de qué palabras, con qué tono y con qué postura las dices. La postura dice mucho. Pablo, ¿qué te parece el tema? Bien, no, brevemente sumar que esto es algo que cuando uno lo empieza a observar es algo realmente importante y tiene mucho impacto en la vida diaria. Por ejemplo, el típico conflicto entre un visual y un kinestésico va a ser que el kinestésico va a estar... ¿Que hay conflicto entre el visual y el kinestésico? No, a veces puede ser. Que el kinestésico va a estar permanentemente por ahí jugando con los objetos que tiene enfrente, tocando las cosas del otro. Me acuerdo de una. Mi preciosa lapicera que me regaló el rector de Salamanca luego de años de trabajar como catedrático en Salamanca, puesta en mi escritorio en un lugar preferencial. ¿Por qué? Y porque era mi lapicera del rector. Nadie hay que usarla. No hay que tocarla, solo mirarla. Este señor, cuando era más pequeño, por cierto, y no sabía de neurolingüística en aquella época, bueno, yo tampoco sabía tanto, pero venía a la oficina y ¿saben qué hacía? Con mi preciosa lapicera, agarraba así, pero te decía que esto. Se terminó la conversación. ¿Por qué se termina la conversación? Simplemente porque yo estaba preocupado por la lapicera de Salamanca. Ese es el tema. Adelante, perdón. Esto les pasa a todos y por eso es algo diario. El tener presente este tipo de cosas puede prevenir este tipo de pequeños conflictos o de distraer la atención del otro o que el otro nos deje de prestar atención, interés o quiera hacer algo que no nos beneficia o no nos significa un avance. Por eso es bueno esto también incorporar en la vida diaria, porque realmente nos va a afectar para la performance y para lo que queremos lograr. Esto de la vida diaria incluye, y no sé si no lo ha utilizado, incluye generarte una relación con alguien, interpersonal, absolutamente. No existe Cupido en noche de luna llena. Existe capacidad comunicacional de llegar a una conexión comunicacional más eficaz. Consecuentemente, estamos ante una posibilidad de utilizar esto en varios campos, ya no solamente profesionales,
sino en campos incluso personales. Yo recuerdo algún empresario alguna vez me decía, luego de resolver alguna temática compleja de la empresa, me decía, estoy muy contento, hemos resuelto este tema en la empresa, pero ¿sabes qué? Tengo un problema en mi casa. Miren, lo puedo decir porque uno de las personas que ha hecho incluso una referencia en uno de los primeros libros que ha escrito sobre neurociencia aplicada a las ventas y al marketing, Merinos, el que era presidente de Huntsman International para Europa Occidental, después de trabajar con ellos casi un año, Huntsman, en la sede de Madrid y París, él me dijo, mira, todas estas técnicas que nos has enseñado a todo nuestro equipo, yo las empecé a utilizar en mi casa. ¿Sabes qué? Porque cuando empezamos a trabajar contigo, me estaba divorciando. Un chico de 45 o 47 años. Pues apliqué las técnicas en mi casa y ¿sabes qué? Te puedo afirmar que no solamente no me he divorciado, no me pienso divorciar y estamos de lo mejor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que aprender a manejar esto. El ser humano no es un profesional de 8 a 18 y una persona humana en su casa de 18 a 8. Lo es todo el día en uno y otro lugar. E incide recíprocamente. Lo que quiero decir entonces, primero, entender de qué se trata la detección de preferencias comunicacionales. Lo segundo es detectar la propia preferencia. Ideal que alguien te la detecte, sabiendo de qué se trata. Pero si no, utilizar estas técnicas. En el libro de Neuroventas nosotros hemos puesto algunas explicaciones de cómo hacerlo. Detectar la propia preferencia entonces. Y segundo, entrenarse para detectar rápidamente la preferencia de cualquier persona que entre en contacto con nosotros. Esto significa no solamente escuchar el contenido de lo que dicen, sino también detectar la preferencia comunicacional con que nos transmiten el contenido de lo que dicen. Son dos aspectos donde el cómo se comunica es mucho más importante para la efectividad que el qué se comunica. Reflexiones finales, Pablo. No mucho más que esto, es decir, siempre me interesa hacer hincapié en que uno tiene que buscar una coherencia entre su vida profesional y su vida personal, y una forma es implementar herramientas que le van a ayudar a beneficiarse en ambos aspectos. Bien, con todo esto, yo me olvidé de las preguntas y las dudas que hay. ¿Alguna en particular que tengan? A ver cómo las puedo detectar. Sí, son todas reflexiones. Gracias a todos por los saludos que estamos. Estoy mirando al costado, lo cual no está bien, debería estar mirando a la cámara, pero miro al costado porque aquí tengo todo el chat, ¿sí? Ese es un poco el tema por el cual trabajo de esta manera, ¿sí? Bien, preguntas no veo. Preguntas a través de Timbre la Voz, correcto. Bien, creo que estamos bien, porque la mayoría lo ha entendido perfectamente bien al tema. Vamos a ir más abajo en el chat, a ver si encontramos alguno que le interese algo en particular. Ahí tiene para descargar un minibook, sí, sobre neuroventas, eso también. Me parece interesante que lo puedan de alguna manera aprovechar. Es un minibook que es gratuito, por cierto, donde es una síntesis, obviamente. No está todo lo que está en el libro de ventas, pero de neuroventas, pero bueno, tienen alguna introducción en el tema. La pregunta de Leopoldo, siempre haciendo, Leopoldo está en este momento de nuestro posgrado, en el ciclo básico que estamos trabajando de neurociencia aplicada. Todo esto, quienes les interese entrar en estos posgrados, todavía tenemos tiempo. Hemos habilitado un cupo especial para iniciar allí en abril, segunda semana de abril, un nuevo cupo como para que ante la cobertura ya de asientos en este primer cupo, hay otra que las damos, por cierto, a través de un canal que nos permite llegar hasta donde estén, por la vía visual, por la vía, perdón, virtual, quiero decir. Bien, Leopoldo, categorías, es muy diferente. Miren, yo les digo mi experiencia. No es lo mismo una región que otra. Por ejemplo, a los que conocen Latinoamérica, no es lo mismo trabajar en Brasil, y particularmente en el norte de Brasil, la mayoría kinestésicos, te tocan, pero eso no significa más que el hecho de que son más. O, por ejemplo, en Colombia, donde trabajar en Medellín o en Bogotá, como hemos hecho varias veces, es de un nivel comunicacional preferentemente visual y auditivo. Pero ir a la costa, a los costeños, como le llaman, Cartagena, Barranquilla, son mucho más kinestésicos. Con lo cual, es muy diferente. Ahora, ¿cómo se hace cuando hay
grupos, que esa es la otra pregunta que se está viendo por allí. ¿Cómo se hace cuando hay grupos? Cuando no tienes una sola persona delante a la cual le detectas la preferencia de esa persona y te diriges en el canal comunicacional preferido de esa persona, porque tienes otro al lado y al otro lado y atrás otras que tienen otras preferencias. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es, para dirigirse al conjunto, tomar una media de lo que considera como media de ese país o esa región. Por ejemplo, la media Medellín-Bogotá es 40-40-20, es decir, 40 visuales, 40 auditivos, 20 kinestésicos. Ahora, si de allí me voy a pocos kilómetros, me voy a Cartagena de Indias, sube el kinestésico a 35-40 y baja el visual y baja el auditivo. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Cuando estás dando una conferencia, por ejemplo, o una presentación de un producto, simplemente lo que tienes que hacer es lo siguiente. La transmisión de un expositor comprende varias vías de transmisión. Por un lado, lo que presentas, tus PowerPoint, o tus silvinas, como quieras llamarle, y lo que tú dices y cómo dices lo que dices. Y las dos son complementarias. Entonces, en un lado y en el otro, es lo que yo he hecho, por ejemplo, en estas experiencias de Brasil o en Colombia, transmito lo mismo en términos del mismo PowerPoint, pero mi dicción, los términos que utilizo cambian. Utilizo más términos kinestésicos en Cartagena que lo que en Bogotá o Medellín, para corregir el estándar 40-40-20 que tengo en los PowerPoint. Porque hay que manejar colores, gráficas, términos, etc. Ahora, pueden ocurrir otras cosas. A mí me tocó dar todo un programa en Uppsala, al norte de Estocolmo, en Suecia. Ustedes saben lo que son los suecos. Pues tuve que cambiar hasta los PowerPoint. ¿Por qué? Porque tiene una característica comunicacional muy particular. A un sueco tú no te puedes acercar a un metro y medio, como se acerca un latino, sobre todo de las zonas que acabo de decir, Cartagena, Brasil, o algunas zonas de Argentina, etcétera, o Centroamérica, a distancia. Yo recuerdo, tenía 30 alumnos en ese programa en Suecia, 25 mujeres que te clavaban la vista así y no pestañeaban durante una hora prácticamente. Absolutamente visuales, absolutamente no kinestésicos, absolutamente relativamente auditivos. Por eso, yendo a las preguntas entonces, hay que corregir esto. Obviamente, tendríamos que trabajar este tema con mucho más tiempo. Saludo final de Pablo y recomendación. Vamos a trabajar más temas. Vean la bibliografía sobre esta temática. Es apasionante, no solamente para ser vendedores, sino para hacer también buenas relaciones. Aquí estamos para lo que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, en los distintos programas que estamos dictando. Y cualquier otra pregunta que tengan, nos las hacen llegar, que se las podremos contestar. ¿Que se las contestará Pablo? No, bueno, yo también contestaré. ¿Quién le toque? Quien le toque. Digo esto porque Pablo está desarrollando más la temática de neuroventas, neuromarketing. O está queriendo reemplazar, que todavía no estoy jubilado, por cierto. Señores, gracias por todo. Nos estamos viendo en el próximo live. Adiós.